Hola para todos los chorchiteros y chorchiteras, bienvenidos a un nuevo capítulo más. La Chorchita, y esto es una noticia oficial, se ha internacionalizado. Hoy tenemos dos participantes que nos acompañan desde México. Para ellos, bienvenidos, bienvenido José, bienvenido Albert, un gusto tenerlos con nosotros. Primeras palabras, por favor, a esta maravillosa audiencia. Dale, José. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto, yo soy José, mis amigos me conocen como Jos y saludos desde Cancún, Quintana Roo, México. Y Albert. Tremendo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Albert, así me dicen Albert, bueno, más bien el profe Albert, conocido y seguido en redes sociales como el profe Albert, transmitiendo desde la hermosa ciudad de Oaxaca de Juárez, México. ¿Vale? Saludos. Mi primera Tremendo. pregunta, el profe, ¿por qué te dicen el profe? Bueno, el profe, porque soy profesor, sí, soy profesor de universidad aquí, quién sabe, ¿no? Justo porque soy profe de universidad aquí en la Anáhuac, Oaxaca, ¿sí? Aquí damos las materias de formación humana, humanidades, la parte del corte filosófico, ético, ¿sí? De la parte humanista finalmente, ¿no? La columna, ¿sí? La columna de aquí, de nuestra universidad. Usted sí ha sido Impresionante. de esos que no ha perdido los estudios en la Legión y los ha aplicado, ¿verdad? Eso. Ahí, Exactamente, sí, ahí exactamente. Y me sigue. gusta mucho aparte, ¿sí? Es algo que siempre he tenido, me ha gustado mucho siempre el estudio. Sí, creo que cuando estaban ahí, no sé si Pardo o José Miguel, ahí en Monterrey, pues yo ya era profesor también y hacía los grupitos y ya después me quedé un año Ujú. más ahí como profe y Ah, como eso es en la cierto. parte del discernimiento. Siempre me había gustado, aparte de las lenguas y todo eso, pues me ha gustado siempre el estudio, la lectura y muy metido. Y también el deporte, ¿eh? Aclaración, aclaración. Las lenguas se ven en cuestión de idiomas. No, también Taco de otras lengua. diversas, ¿no? Taco de ¿Por qué lengua. no? No lo niego. Bueno, Por eso muchachos, el profe. el profe, listo. Y José, como nos estaba diciendo ahorita, actualmente está en Cancún. Siempre has vivido ahí, ¿cierto? Esa es tu ciudad natal. Sí, Cancún, así prácticamente aquí. Eh, pues yo siempre he dicho que todo lo que es península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, que son tres estados que conforman una península, es prácticamente la misma base. Entonces, pero sí, yo nací en Cancún, a los 15 años pues me fui a la Apostólica, que eso lo contaré más adelante, pero soy de aquí de Cancún. Así que si quieren vacaciones y un turista, o sea, un guía de turista, yo soy la opción para eso. Así que aprovechenme. Aprovechando para hacer la pauta acá, ok. Pero bueno, Eh, eso es bueno porque en la Legión te quedan amigos en todo el mundo. Eso es algo muy Es bacano. correcto. Sí. exacto, muchachos. Y creo que podemos comenzar por ahí. O sea, en este caso yo fui el único que no estuve en México haciendo mis humanidades. Entonces es la primera vez que estoy en contacto con Albert y con José. Sin embargo, pues ustedes pueden notar que hay cierto como feeling, y es precisamente porque todos estuvimos dentro de la congregación de los Legionarios de Cristo, estuvimos haciendo también todas las etapas de formación, al menos inicial, como digamos la apostólica, el noviciado y después humanidades. Entonces, una vez que sales, te queda como un grupo de amigos que es más o menos como parecido, como si uno estuviera en el Army, en el ejército, por ejemplo, para ponerlo pues en contexto. Entonces, con ese background, no sé si Albert y José nos quieran dar pues como una breve introducción de cómo fue que conocieron a los legionarios, y fue esa misma típica de que ellos fueron al colegio y eso, y ahí ya nos convencieron con las canchas, la piscina y las actividades. ¿Y empiezas, cómo empiezo? Pues yo digo que tú por cuestiones de tiempo, Ok. yo creo que tú, amigo. Sí, por tiempo me tengo que cortar un poquito antes para irme a dar otra clase. Pero sí, que corría por ahí del año 2006 aproximadamente. Y mis padres estaban pasando un momento difícil en pareja, ¿no? Cosas que no suelen pasar. Bueno, estaban pasando un momento difícil
Y entonces vino un sacerdote, un legionario aquí. Aquí en Oaxaca tenemos el Cumbres, tenemos la Universidad de Anáhuac, ¿sí? Esos nacieron a partir más o menos del 2000. Este, entonces vino un sacerdote un padre legionario, y mis padres pues aprovecharon, hablaron con él. Este padre me vio a mí, yo tenía que 12 años en ese entonces, estaba en primero de secundaria. Y ahí es donde justo echa el ojo, ¿no? Sí, ahí me echó el ojo. Veía que yo era un niño muy inquieto, que quería hacer un montón de cosas. Y entonces, pues me invitó a formar parte bueno, de una convivencia en ese entonces. Fui a la Ciudad de México, a la Apostólica de La Joya, ¿sí? Me gustó un montón, ¿sí? El que los chavos estuvieran haciendo mucho deporte. A ver, a mí me gustaba el deporte, pero estaba bien gordito, ¿sí? Bien gordito, bien gordito. Aquí les va una cosa, ¿no? Para molestarme aquí los compañeros, este, en vez de Albert, me ponían Nalbert, ¿sí? Sí, Nalbert por las nalgotas, güey. Entonces, sí, caray, no, siempre fue, en ese momento fue como que de sufrimiento, ¿no? No, hombre, ahorita ya uno lo disfruta, ¿no? Pues es, digamos, parte de otro atractivo que uno tiene ahí, ¿no? Y ya uno natural. Pues bueno, en ese entonces así yo decía, no, que voy a bajar de peso y voy a hacer ejercicio. Y eso me ayudó un montón. Me decidí quedar. Unos meses después ya me había yo quedado allí en La Joya, ¿sí? En la zona sur de la Ciudad de México. Y entré para segundo de secundaria, estuve segundo, tercero y toda la prepa. Sí, esa fue la forma en que yo conocí la Legión. Me llamó mucho la atención el que podía hacer de todo, ¿no? De todo. Tocar instrumentos, estudiar, que podía andar corriendo, jugando. O sea, como ustedes bien saben, o sea, una vida casi casi sin descanso, ¿no? Casi casi sin descanso para llegar a la cama y quedarte dormido, ¿sí? Entonces, pues eso fue lo que a mí me empezó a llamar la atención. Fue muy bonito, fue pues, no tener nada que hacer, según allí yo en la casa, pues a tener todo un horario bien establecido, el andar pues corriendo de aquí para allá, las famosas campañas, ¿no? Que el primero que se bañe y que llegue a la Gruta de la Virgen y tal, y llegue aquí con un rosario rezado casi casi, o tres rosarios, órale, se gana un dulce. ¿Qué cosas hacía uno por un dulce, ¿no? Por un dulce. No, hombre, ahí corriendo uno, bañándose, a veces apestando porque ni se bañaba uno bien, ¿sí? Y órale, corriendo, que jugando también, esas cosas como que fueron una nueva motivación en ese momento para mi vida, ¿no? Ah, Fue un, ¿Y un parteaguas a que los cuántos estuvo años muy... ingresaste? Ingresé a los 12, ya casi A para los los, 13. ¿Y O tus sea, papás nunca te pusieron ningún inconveniente, ni te dijeron como que no, espérate un poquito más, que estás muy chiquito, No, nada? sí, claro que sí, pero de hecho mi mamá ya no hallaba qué hacer conmigo en ese entonces, porque según ella era yo muy hiperactivo, no sé, que me la pasaba haciendo cosas ahí en la casa, quemé parte de mi casa, parte de la casa de mi tía, no sé, ¿no? Como que, a ver, no es que fuese mal portado, eran pues las travesuras que uno cuando no tiene nada que hacer anda ahí buscando, ¿no? Entonces, No, pero que esas sí. travesuras están muy pasadas que quemar la casa. Uy, no. Esas no son Sí, travesuras normales. bueno, no completamente, ¿no? Bueno, al menos no tan anormal como lo que me contaba ahí el Angelito Rivera, que de repente decían que metían un ratón y lo echaban entre el agua y la lumbre o algo así, ¿no? No sé, esas sí ya estaban más pasadas de lanza, ¿no? No. Pero sí, o sea, ciertas cosas, ¿no? Que tenía aquí por no tener nada que hacer, ¿no? Eso el irme a México me dio no sé, mucha actividad, que era lo que yo necesitaba. Hay quienes me conocieron, pues saben que pues a partir de eso me gustó mucho, mucho el hacer ejercicio, el hacer deporte. Pues ahorita pues he practicado ciclismo, triatlón, andamos bien metidos en el gimnasio. Ahí diría el tech, echándonos aceite, ¿no? Danos Echándonos aceite. aceite para brillar. el, Sí, el caray. Nalbert en el gimnasio echándose aceite. Sí, Sí, o sí. sea, corte, corte. Bueno, y Sí, Albert entonces estuvo en la Apostólica como 5 años, en total, así es. 4 años. 5 años 5 años. allí. 5 años, primero sin una decisión clara pues de una intención vocacional tal vez, pero abierto a que si Dios me llamaba, pues
uno respondería, ¿no? Fueron años muy bonitos, justo una adolescencia con mucho que hacer, mucho que hacer, el que no nos quedara tiempo libre pues era padre, aunque pues uno obviamente extraña bastante a la familia, ¿no? Extraña mucho. Oaxaca está, digamos, en autobús a 7 horas, ¿sí? De la capital, ¿sí? A unas 7 horas de la capital. A media hora en avión, pero pues no es que como que andemos yendo a cada rato en avión, ¿no? Bueno, ahorita ya es más fácil, pero en ese entonces, hace 20 años exactamente, ¿sí? Hace 20 años, pues no era tan común hacerlo, ¿no? Andar viajando en avión a cada rato. Pero Sí. sí, sí, Vos me caray. acuerdas de un detalle importante y es que creo que en Monterrey, perdón, en Monterrey no, en México, Ujú, al ser la congregación tan fuerte, creo que habían varias apostólicas, ¿verdad? No es como en Colombia que era exacto. una sola apostólica y servía a todo Ujú. Colombia. Allá eran varias, ¿verdad? Exacto, sí, eran varias, Eran pues, 5. Oh, por exacto, Dios. sí, Eran 5 5. apostólicas. Y se estaba pensando abrir la sexta ya no en México, sino en El Salvador, ¿te acuerdas, Tec? Sí, 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 se justo. estaba pensando, justo se tenía el plan, pero pues no. Eran dos en la Ciudad de México, el Ajusco y La Joya. Luego estaban León, estaban, ¿qué? Guadalajara, Ah, Monterrey, sí, eran 5. y Monterrey, 5, ahí exactamente. está. ¿Y Es ustedes que se estuvieron en dividían cuáles? por zonas. O sea, Sí, todos los que eran del norte, por ejemplo, Ok. Sonora, Coahuila y todo eso, se iban al de Monterrey. Los que eran del centro, o sea, el Bajío, que era como, bueno, sí, como centro sur, por ejemplo, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y otros, y se iban a La Joya. Y hay otros que eran como más como del Bajío, pues iban como a la Apostólica de León o Guadalajara, ujú, dependiendo si estabas en el Golfo de México o por el Pacífico del otro lado del país. O sea, al ser un país muy grande, pues dividían en 5 regiones. O sea, a mí Ok. como en teoría me debió haber tocado, por ejemplo, bueno, ahorita en La Cancún pues no Joya. apenas se acaba de hacer diócesis, pero, o Ujú. sea, no tenía ni siquiera seminario. O sea, literalmente los que querían ser seminaristas se tenían que ir a Ciudad de México, a la Jusco, que fue mi caso, casi como Albert. Ok, entonces uno estuvo en Ajusco y el otro en La Joya, pero Ciudad de México las dos, ¿verdad? Sí, Así justo. es. Sí, de Entiendo, hecho, o sea, no estuvieron juntos ahí. no, o sea, sí, pero no. Es que ahí hay algo Ok, especial. Los de La Joya y los de la Jusco, en ese entonces las dos apostólicas de allí, nos juntábamos o nos sí, juntaban obligadamente, casi casi, para tomar nuestras clases. Porque no sí. tomábamos clases ahí en la apostólica. Salíamos después de comer a lavarse los dientes, órale, a hacer filas y a subirse a los camiones. Sí, los UTEP, ¿te acuerdas, Tec? Sí. Sí, Y unos entonces amarillos. salíamos al colegio, al SEICA, ¿sí? Salíamos ahí al Entiendo. SEICA y tomábamos nuestras clases toda la tarde, allí con un receso, toda la tarde ahí nuestras clasecillas y ya después en la noche a regresarnos. Sí, Ah, estaba mire. padre. Y los últimos semestres, bueno, el último año, ¿no? El último semestre, creo, el último año, nos Sí. juntaban a los de La Joya y a los de Ajusco también. Ujú. Entonces ahí nos empezábamos a conocer. Les voy a ser sincero, el Tec me caía más o menos bien, pero medio pasado de lanza porque me tocó estar con Tec en una clase de inglés, y ya luego me sacaron y me mandaron a otro grupo más avanzado, pero era pura risa el Tec en ese entonces, ¿no? Entre Tec y el Trejo, el Trejo Ay, creo que Dios no está acá, mío. él siempre también Sí. pura risa, ¿no? Él sabe también que me caía mal, que no, yo dije, ¿qué onda con esto, no? Pero ya después, ya que nos juntamos en Monterrey, ya nos empezamos a caer mucho, mucho mejor, mucho mejor. Y, oye, yo me acuerdo de este cuate, él Es que siempre se la Albert sí pasaba era diciendo fiel, tonterías. Albert sí era fiel. Nosotros éramos infieles y hablábamos todo el día en el salón de clases. Ajá. Así era. Tremendo. Cabe De recalcar esas. que yo creo Ah, que dale. soy no sé, pero creo que soy el más viejo de acá. Yo ya tengo 32 años y este año cumplo 33. Ah, sí, eres el más viejo. Sí, 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 total. sí, caray. Sí, pero bonitos recuerdos ahí, ¿no? De haber conocido al Tec también en la Apostólica. Era muy bonito todo eso. Bueno, Actualmente, entonces dale. la apostólica y luego ya el noviciado en Monterrey, dos Exacto, años y luego ya humanidades, que fue cuando nos Nos conocimos todos, juntamos. ¿no? Así fue. así Ah, es, ok, ahí en ok. Monterrey. Entonces era como Cheshire que el noviciado y las humanidades, los novicios convivían con los humanistas en el mismo edificio, pero eran como cosas separadas. No, Así es. Que estábamos en el mismo Bueno, edificio, de hecho los dormitorios eran, o sea, el mismo edificio, pero cada quien su vida comunitaria aparte, ¿no? diferente piso, ¿no? Más bien. Ajá, exacto, diferente piso.
El piso de hasta arriba era de humanistas. No, el piso Noviciado. del medio, ¿no? El del medio El era segundo. Era de humanistas. Ajá, y el de hasta Ujú. arriba era de los novicios. Ok. Ese detalle no lo recordaba. Ya, bien, vale. Bueno, y vamos un poco con José entonces. ¿Cómo fue como tu ingreso a la Híjole, mira, yo apostólica? la ¿Cómo neta conociste la Legión? entré bien maleado, la neta. Yo entré bien maleado, así que, o sea, ya después tuve un proceso de conversión, ya en mis primeros años, pero sí, ya, o sea, me cayó el 20 ya, ya como al segundo año. Yo entré a los 15 Costumbres mayas años. allá. Sí, sí, sí. Yo entré, literalmente, así somos cabeza duras. Yo entré a los 15 años ya en prepa. No sé si en Colombia se diga igual, preparatoria, bachillerato, no sé. Sí, no. Sí, bachillerato está bien, sí. Bueno, entré ya siendo precandidato y pues yo la Ok. neta antes de entrar en el 2009, que fue cuando ya ingresé, un año antes ya había conocido un poquito a la Legión, un poquito más porque realmente Cancún es territorio totalmente de la Legión. Hasta hace unos 10 años, todo el 90%, 95% de las parroquias, escúchenlo, 95% de las parroquias era totalmente de la Legión. Ah, Es miren. más, no había padres diocesanos. ¿Por qué? Porque ni siquiera existía el primer sacerdote diocesano allí. Cabe aclarar para la gente que no conoce, Cancún, o sea, Quintana Roo, es un estado muy joven. Tiene 54 años de edad, se fundó en 1970. O sea, creo que sus papás Wow. ya habían nacido y Cancún ni siquiera existía. Por eso te dejo el dato. O sea, Cancún tiene como 54 años desde su fundación. Entonces, más o menos como en esa época se empezaron a llegar los legionarios y empezaron a, pues, a hacer las parroquias y demás. Entonces yo pertenecía a una en la cual pues había un sacerdote que era francés, había uno que era canadiense, pero todos legionarios. Entonces yo empecé a ir como monaguillo por ahí del 2008. Bueno, sí, como todo mundo, hicimos el catecismo, fui de monaguillo y pues obviamente como era un padre legionario, pues se metió con eso del ESID, se metió con eso de, pues esos temas, ¿no? De propios de la legión. Y así poco a poco fui conociéndolo. O sea, fue como pues una invitación, así como que íbamos a campamentos de verano, íbamos a, no sé, eso, Misiones tal como, vez. ¿cómo? Apostolados, como apostolados, misiones, cosas así. Sí, ándale, como misiones. Hacíamos muchísimo misiones, Juventud Familia Misionera, hacíamos mucho como de campamentos, ese tipo de cositas. Entonces, por ahí más o menos se fue metiendo el tema de la vocación. Y ya por ahí del 2009 fue cuando decidí ingresar. Yo, la neta, en el 2008, cuando me lo plantearon, yo estaba en tercera de secundaria. Tenía muchísimas ganas de ir, pero no me dejaron porque tenía una hermana enfermo en ese entonces. Y el padre me dijo: ¿sabes qué? Tu familia ahorita está pasando un momento dificilísimo. No creo que sea conveniente que vayas. Y que bueno, va, no hay problema. Pero resulta que en ese lapso, en ese 2008-2009, me empezó a gustar una chica. Que lo peor ahí les va, lo peor del caso, o sea, no quiero extenderme, pero se lo voy a súper resumir. En ese año, antes de irme al seminario, porque el padre me dijo que no puedes ir ese 2008, pero el 2009, el próximo año, nos vamos al seminario, ¿no? Yo dije, bueno, va. Y durante todo ese año no se apareció el padre. Y pues yo empecé, pues estaba en la secundaria, como todos, pues me empezaron a gustar las chicas y todo. Y empecé a tener contacto con una que de verdad me fascinaba muchísimo. Y me acuerdo que ya justamente cuando ya había empezado como que un clic entre ella y yo, como un mes antes del verano de 2009, pues yo le dije que me gustaba. Fui a su casa como todo un caballero y le dije: oye, ¿sabes qué? La neta, me gustas un chingo. Y la neta coroné, o sea, coroné en el sentido de los niños, o sea, la besé, no les Ok, decir ahorita. ok, ahí. Sí, sí. Así que va a aclarar. Entonces le di un beso y le dije: ¿sabes qué? La neta ya me voy al seminario. Obviamente ella se enojó Ah, porque me dijo: oye, ¿qué pedo? O sea, me declaras tu No. amor ya a unos días de que te vayas. Y literal me fui al seminario al día siguiente, literalmente. no, pero Dios muy santo. valiente usted. Sí, sí, Chico sí, yo atrevido. a lo que iba, a lo que iba. Yo siempre he sido de todo o nada. Chingue su madre. Entonces, Le así digo, hemos sido. le digo, espérame 3 años y yo vuelvo. Sí. Sí, Terminaron de hecho, siendo cuando como regresé unos. del seminario, la volví a buscar, intenté, pero ya no era lo mismo, amigos, ya no era lo mismo, No, ya no era. ya no había clic, Ya ya. cuánto, como 8 años después, ¿no? No, como 6, porque yo duré 6 años en la Legión solamente. Ok, O sea, hice 3 de bachillerato y los 2 de noviciado y uno de humanista. ok, Entonces fueron el tiempo que yo hice. Entonces así fue como tremendo. conocí a la Legión, fue un proceso. Antes de terminar,
cabe aclarar que por qué continué en la Legión una vez terminando el cursillo. Yo no sé ustedes, pero por lo menos en mi caso fue porque nunca me preguntaron, oye, ¿quieres seguir? No sé si ustedes les preguntaron. O sea, pero a mí, o sea, yo iba pues cumpliendo, ¿no? Pues que la primera semana, segunda semana, las actividades, las dinámicas, las taquizas que había, porque nosotros nos daban taquiza cada semana, estaba buenísimo. Así que hacer el apostólica en el México era de lo mejor. Había taquiza semanalmente. Bueno, el caso es Wow. que avanzó las semanas y jamás yo nada más veía como algunos pues dejaban de ir, dejaba de ver a otro, y yo decía, ¿por qué unos se están yendo? Y resulta que el hermano que encargado del cursillo les preguntaba a cada uno, oye, ¿tú te quieres quedar? Oye, ¿tú quieres continuar? ¿Quieres estudiar? Pero a mí nunca me lo preguntaron. Y como nunca me lo preguntaron, yo me quedé. Yo dije, Ay, pues no eso es lo más. normal. Y así Ahí se 6 fue años me yendo. aventé, amigos. Imagínate. Así es, así fue. Ah, mire, tremenda historia. Bueno, entonces al final se juntaron en Monterrey, hicieron su noviciado. Bueno, ya tuvimos algunos episodios en donde hablamos del noviciado, los pormenores de lo que se Ujú. hacía en el noviciado. De pronto no sé si quieras comentar algunos, No, quizá yo una quiero o dos preguntarles anécdotas. algo, Sí, porque dime. es que para la gente que no ha tenido la experiencia, pues hablamos de que en los anteriores capítulos que el noviciado pues era como un lugar de oración, de sacrificio, donde conocías mucho a la congregación, pero también a Cristo, la iglesia, y pues sobre todo era mucha oración. Ahora tú pasas y obviamente cumplir las reglas, era como todo muy encasillado. Y ya pasas a humanidades, que ya no era tanta oración, obviamente sí se rezaba, pero ya era más dedicado al estudio. Y como que uno, o al menos yo me sentía así, como que después de haber estado 2 años como en una casilla, al tener un poco más de libertad, uno como que, ¡pum!, se le explotaba la mente en ideas de que, uy, ¿qué puedo hacer para salir de acá? O ya veía como, no sé, cómo fue o cómo vivieron ustedes ese cambio del noviciado a humanidades. Si quieres empezarte, Ah, no, tú, adelante, Albert. ok. Pues en mi caso fue bastante duro, sí, muy duro, pero creo que los 2 años, esos 2 años muy intensos que tuvimos de oración, creo que me ayudaron un montón, pero bastante. Aunque sí fue como, a ver, no es, digamos, tal cual la figura, pero lo voy a comparar, ¿no? Ahorita que están de moda esto de los Terians, ¿no? Éramos como, imagínense como un perrito amarrado, que pues medio amastrado, no vale la comparación tal cual, pero más o menos. Y que de repente, pum, le quitas la correa, ¿sí? Le quitas la correa, Exacto, sí. ¿sí? Y entonces, o sea, no lo digo solamente en experiencia personal, sino en experiencia de varios de mis compañeros, ¿no? O sea, le quitas la correa, lo desamarras, ¿y qué hace el perro, no? El perro, digamos que tenía su comida, que tenía todo, tal. Vámonos, ¿no? Y no, que la libertad y empezar a hablar y a pensar, bueno, que se supone que le empieza ahí a dar vueltas a la cabeza a uno y puede caer en el peligro de, a ver, todo esto que tenía yo anteriormente, y que vale tostada, ¿no? Me voy a otra cosa, a lo contrario, al pensamiento, justo este como enfrentamiento entre fe y razón, ¿no? Y pues varios de mis compañeros empezaron a perder la fe a partir de ese entonces, ¿no? Sí, interesante, ¿por qué? Porque fue como empezar a perder la fe, gracias a qué, pues abrirse más al pensamiento, ¿sí? Y muchos dicen, no, es que yo ya no tengo fe, ¿por qué? Porque pues eso son cosas puras supersticiones y tal, ¿no? O sea, como un peligro ahí. En mi caso, pues no fue del todo semejante, pero sí me ayudó a ver, digamos, mi fe desde otra perspectiva. Me empecé a meterme más a los clásicos, justo a la parte, digamos, teológica, ¿sí? Empezar a leer también ahí un poco más a San Agustín, a los primeros filósofos cristianos también. Empecé a meterme con Tomás de Aquino, aunque no me tocaba en ese entonces, pero empecé a leer, a leer, a leer, a leer, a formarme. Algo que de por sí me gusta bastante leer, Te leer. metiste Y de sobre lleno todo, entonces. sí, exactamente. Entonces, le empecé a tomar más cariño justamente al estudio. Y de Ok. repente había momentos donde, pues, que platicabas así y contrastar ideas. O sea, un verdadero encuentro humanista, ¿no? Donde se fundían, digamos, la fe, la razón, y tú podías platicar de una manera muy padre ahí con tus compañeros. Eso a mí, al menos en el ámbito, digamos,
cultural me ayudó un montón. Y además, como ustedes dicen, ¿no? Tener compañeros que de Brasil, de Colombia, de Venezuela, teníamos por ahí, no sé si te se acuerda también, tuvimos un compañero de Vietnam también. Ah, ¿Sí? sí. Tengo una Sí. foto de él, ¿eh? ¡Oh, Ah, Dios! mira. Sí, el de, Bueno. perdón, no entiendo, no entiendo. Sí, 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 No sí. entiendo, hermano, no Ajá. entiendo. Sí, Usted es muy No santo. comprendo. ajá, usted es muy santo, hermano, usted es muy santo. Sí, no sé, todo eso como que, pues enriquece, ¿sí? Enriquece. Sin embargo, yo creo que la riqueza no siempre uno la toma. Uno puede ver, yo siempre le digo de esto de mis alumnos, ¿no? Uno puede ver la riqueza como lo que es, como un tesoro o como un pedazo de mierda, ¿sí? Entonces tienes justamente eso, ¿no? La capacidad de verlo como lo que es, como un tesoro, o decir, ah, esta es una tontería, esto no me sirve, no me aporta y dejarlo, ¿no? Este, en mi caso, pues sí, lo he podido aprovechar bastante, gracias a Dios, sacarle mucho fruto, mucho provecho, y hasta el día de hoy sigo, pues valga lo que diga, pero sigo viviendo también de eso, ¿no? Con eso y de eso, ¿sí? En parte, digamos, de mi fe, pero sobre todo de mis estudios, ¿sí? Genial. Y no sé si el TEC Ah, nos quiera contar un poco sobre el contraste en cuestión de las normas, porque uno en el noviciado pues lo veía todo como que, uy, por amor a Dios, yo tengo que estar así sentado, yo tengo que guardar silencio y eso, pero ya una vez vas a humanidades, como que la norma ya pasa, o para muchos, como a un segundo plano. Y es ahí donde, por ejemplo, Pardo se quedaba dormido en la meditación, no asistía a misa, etcétera. Bueno, yo creo que ese tema de las normas, sí lo... Cabe resaltar que para ya humanidades ya me había convertido, entonces ya la había bajado a la infidelidad y ya me había convertido al Señor, la verdad. Pero lo que sí es cierto, el tema de la, por ejemplo, del internet, bueno, no es que hubiera internet allí con los humanistas, pero creo que había una especie como de internet o te dejaban más o menos navegar hasta en habían unas ciertas páginas, salitas. ¿no? A consultar Sí. Exacto. Wikipedia Habían unas salitas y podías, creo que entrar a Wikipedia y entrar a Duolingo y al correo. y el Como que correo, estás, sí, sí, total. Ajá, súper básico, máximo. ¿no? Sí. Pero yo siento que ajá, el tema de las reglas, pues es que se forma mucho lo que nos habían enseñado desde años anteriores, ¿no? El tema de la convicción. O sea, el tema de la convicción era algo que ya tú empezabas a hacer ya por amor y no porque tengo que. Entonces, creo que ahí se veía reflejado, o si tú asimilaste bien lo que aprendiste en noviciado, pues prácticamente humanidades ya era, pues, hacerlo ya de manera consciente y madura. Ahora bien, o sea, yo un poquito de lo que decía Albert, ¿no? De cómo fue pasar del noviciado a humanidades, como su nombre lo dice, es volverse más humanista, tal cual. Porque, ¿qué es lo que hace noviciado? Te vuelves teocéntrico, es decir, cristocéntrico, como lo decían. Es decir, te enfocas solamente en Cristo al centro, Cristo al centro, Cristo al centro. No te preocupas por si vas a estudiar, no sé, historia del arte o que si tal cosa o cual. No, te enfocas solamente en eso. Y cuando llegas a humanidades, empiezas a ver un panorama muy grande de todo lo que puedes llegar a conocer. O sea, yo me acuerdo que los hermanos que eran de otras partes, como Colombia, como Brasil, como Chile y eso, hacer una presentación donde ellos explicaban de qué nacionalidad eran, sus costumbres, y eso enriquecía bastante. A mí, por ejemplo, yo siento, puedo decir que Humanidades me gustó más que Noviciado. Fúnenme los que me están viendo, amigos legionarios, pero a mí me gustó más Humanidades que el Noviciado. No porque no me gustara estar todo el tiempo ante Santísimo, claro que sí, pero la riqueza complementaria que te da Humanidades, o sea, el estudio pues de la historia, hoy por hoy creo que David Pardo se dio cuenta de cómo le estuve explicando en Ciudad de México todo lo referente a historia universal, historia de México, o sea, todo ese tema, o sea, el arte, la cultura, la arquitectura, o sea, te enriquece tanto que de verdad, o sea, sales de la Legión y literalmente no eres un personaje más, eres una personalidad. O sea, y va a sonar muy egocéntrico, pero lo que es, o sea, realmente sales con un bagaje que tú dices, wow, qué bárbaro. Obviamente, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, tienes que realmente poner al servicio, pues, de los hermanos, pues, de las personas, pues, todo lo que sabes. Entonces, yo creo que ese fue mi gran, como, implosión mental de cómo yo pasé ese cambio de novicio a humanista y cómo el hecho de las normas
se me fue dando ya muy fácil porque la convicción durante el noviciado pues se fue cuajando, se fue haciendo algo normal, algo que se hacía por amor. Entonces yo lo resumo así. Genial. Bueno, quisiera compartir una imagencita de el noviciado de ustedes allá. Acá no estamos ninguno de los colombianos, creo que son solamente los mexicanos aquí. No, hay Este, muchos venezolanos. ¿hay venezolanos? Sí. Hermano Cabaña. Ah, mire, pero él era un caso como particular porque creo que la familia se Ellos había ido como que como a vivían México. allá, sí. Exacto, porque ya en Parce, esa pero época ya había mucha inmigración Hay de un Venezuela hacia panameño, afuera. Ah, sí, Él se José va a Luis, ordenar ¿no? ahorita, No, ¿no? Se va a José ordenar Luis se este va a año, creo. ordenar. José Luis. ok, tremendo. Parce, pero yo me acuerdo y sí era, o sea, el cambio era, o sea, era chimba porque yo como que me recuerdo que sentía que en el noviciado pues uno estudiaba que aprenderse el evangelio, las constituciones, pero a la vez yo decía que no, o sea, como que aprendía, pero a la vez no era como algo nuevo. Y luego pasar a humanidades y eh, yo me acuerdo que las quietes, esos tiempos de conversación, Ajá. unas conversaciones re bohemias, todas elevadas de llegaba el hermano Ícaro, weón, a hablar del cuadro de Sí, sí, sí. Caravaggio, no Sí, sé sí, sí, qué, sí. y lo peor es que el otro refutaba y no, y es que los colores y un poco de huevonadas, pero muy Men, bacano, o sea, uno metido en el cuento o hablar de no sí, sé qué, la arquitectura de no sé qué vaina, o sea, Ajá. una vaina muy chimba. Eso sí, sí era me pareció bacano. muy bacano. Sí. De hecho, pues yo rescato mucho también lo que decía Teg hace unos momentos y es digamos que el enriquecimiento cultural era tremendo. O sea, Ujú. cuando llegaron los alemanes y en cuestión de 2 meses ya eran profesores tuyos de español porque eran unas cosas así de disciplina que No, sí, aprendían sí. todo lo que se les ocurriera. Ah, sí. Luego conocer a los mexicanos, venezolanos, gente de Centroamérica, de todos lados, eso era genial. Teníamos también un prefecto de estudios que era francés, que era una eminencia. Eso Ajá. era muy bacano. Yo recuerdo una de las anécdotas que, más que anécdota, es una de las cosas que yo más recuerdo de las humanidades era alguien, él se llamaba Lázaro. Nunca más volví a saber de él, pero él tenía un libro de la Odisea o de la Ilíada y lo leía en griego, o sea, en el griego de Homero, que era creo que una especie de griego específico de solamente de Homero, es como una especie de dialecto de Homero y él lo leía en griego, o sea, eran cosas de ese estilo, entonces un enriquecimiento cultural de unas dimensiones increíbles. Eso es algo que te queda pues de las humanidades, sin lugar a duda. Sí. Sí, sí. No, muchas Bueno, veces, pero con Las razón clases a mí de no me latín y enviaron de griego, allá. ¿no? También. Pero no era similar en Estados Unidos, en Cheshire, no era No, similar. oiga, pues al Antes menos uno yo, esperaría que ella fuera más exigente, sí, pero ¿verdad? son gringos y eso. o yo no sé si a mí no me incluían en esas conversaciones, pero yo estaba, yo estaba siempre pensando cuándo va a salir el siguiente fin de semana, porque yo salía con Fonegra, yo salía con de mis primos, Ah, que no te Ah, creo. cuándo venía la siguiente visita para uno servirle leche con galletas, cuando yo no sé, yo estaba en otro mundo. Sí. Bueno, ahorita quisiera también compartir como un poco eh, para que discutamos. Bueno, este es como el mapa de México. Nosotros estábamos en Monterrey, que es como al norte, en el estado de Nuevo León. Era muy al norte. Digamos que allá ya era como un paisaje un poco más diferente, como a lo tradicional, al menos nosotros como colombianos. Ya era pues era algo muy desértico, nada de tropical. Los climas, digamos que ya se sentía el frío y el calor en las estaciones. Y estábamos específicamente en la región de Nuevo León, que era pues como en la montaña, estábamos cerca acá de Monterrey, al sur había un lugar que se llamaba Santiago, y ahí Ah, sí. precisamente en esas montañas, en medio de esas montañas estábamos nosotros, que era pues como ese. el lugar donde vivíamos. Acá era el centro, que como ven está el noviciado, que es ahí como el triángulo, perdón, como el cuadrado que se ve, Rectángulo. Sí. que el rectángulo exacto, ahí se ve la capilla en forma como de diamante, siempre es muy típica de ese tipo de capillas en la Legión. Y tenemos también la apostólica, era interesante que ahí también estaba como en el mismo terreno, estaba la apostólica anexionada, ¿cierto? Obviamente eran como edificios separados, tenían sus lugares separados, en el medio se ve la piscina, ahí se ve. Recuerdo que también en esa época habían como terminado de hacer una cancha ya, ¿cómo se dice? Con este pasto sintético, que estaba muy nueva en la época en que nosotros estuvimos en Humanidades, y yo recuerdo que nosotros subíamos ahí a la Apostólica a jugar fútbol, que hay anécdotas de eso porque habían como los predilectos para ir a jugar fútbol porque se armaban los tremendos partidos de fútbol, pero los malitos como yo no nos tenían en cuenta para ir a los partidos, o sea, eso era como la severa rosca, ¿no? Yo recuerdo, porque eso sí había mucho talento como para deportes ahí,
Yo era de los malitos porque yo había entrado de mayor, pues, o sea, yo nunca estuve en Apostólica, pero los que estaban desde Apostólicas eran Unos tremendos cracks. Y creo jugadores. que Sí, eran muy Creo cracks. que, creo que podemos hacer una referencia aquí, porque mencionamos que tanto la apostólica como los novicios y los humanistas vivían pues ahí cerquita en este mismo edificio. Sin Sí, embargo, no se permitía la comunicación entre es cierto. grupos. Entonces, por más que si tu amigo estaba en humanidades y tú eras novicio, tú no te podías comunicar con él. Eh, y viceversa, digamos, con la apostólica y entre los otros grupos. Era una norma de la congregación. En realidad, no, hasta el día de hoy no sé como por qué era ese tabú de que no te puedes comunicar con los demás compañeros, pero, pero bueno, así era. Yo creo que también, no sé si ustedes recuerdan, algunos de ustedes, de pronto José ay, se me fue el Albert. nombre, Albert, recuerdan que en la época en que nosotros pasamos a humanidades, justo hubo como una especie de transición ahí, porque ya digamos que estaban viéndose un poco más como esas transiciones dentro de la congregación, como que estaban Sí. evaluando el tema de bueno, como de las costumbres dentro de la congregación. Y recuerdo que llegó un padre, en esa época se llamaba el padre Jesús Cardier, un venezolano, o sea, Ah, sí. un tremendo padre, o sea, una cosa fantástica porque él llegó y como que nos convertimos como en una familia muy unida, o sea, él hacía unas actividades tremendas y digamos que hacía actividades salidas de lo común, como por ejemplo convivencias en lugares donde no eran como típicos centros de nosotros, sino que eran lugares ya como externos, no sé, como de vacación, de lugares donde la gente vacaciona o va como a hacer aventura, digamos. Entonces, recuerdo una muy específico, podemos hablar de esto. A Por ver, acá ¿cuál? tenemos una imagencita A ver. donde, a ver si recuerdo, creo que fue esta imagen cuando fuimos a ese campamento, ¿ustedes recuerdan? Teotepec, ¿no? Este Otepec, sí, en Sí. Este Saltillo. Otepec, Ajá. entonces yo creo que esas eran las vacaciones. Había otro, bueno, tal vez no tenemos imágenes de eso entonces, pero recuerdo que fuimos a un lugar que se llamaba, era en Jalisco, estoy seguro de eso, porque fue cuando fuimos a las vacaciones ahí en la Apostólica de Guadalajara, que Ah, hicimos como una ajá. convivencia y hacíamos como unas actividades, como unas especies de carreras de obstáculos, bueno, carreras de no sé qué, y habían por equipos y eran como ahí era una integración bien chévere porque nos salíamos un poco como del rol de humanistas, nos salíamos un poco como del rol de legionarios y de religiosos y nos volvíamos un poco más como integraciones obviamente muy sanas, nada pues súper loco, pero sí se volvían como más humanas, como más familiares, entonces era muy chévere Parce, eso, yo recuerdo mucho yo, eso. yo me acuerdo que una vez fuimos como a una finca, pues como allá igual había muchos contactos así de gente de Ah, sí. billete. Entonces fuimos a una finca, o sea, yo no me acuerdo, pero nos prestaron cuatrimotos. Y entonces Ah, es estábamos verdad. jodiendo con esas cuatrimotos, joda y joda. Ujú. Y yo me subí en una con sandalillos. Y él pues no era muy ducho manejando. Y entonces empecé a manejar yo y una vuelta y después cambiamos. Y el huevón ese empezó a darle, pero pues rápido, para una cuatrimoto íbamos como a 60. Y entonces el man iba súper rápido, íbamos a coger una curva y él lo que hizo en vez de como frenar o bueno, inclinarse, llegó y se asustó y dijo, ay, marica. Y entonces Soltó la bata. hizo así y marica, o sea, en la curva, la cuatrimoto se volteó y los dos quedamos allá en un matorral y la Yo me cuatrimoto acuerdo. casi que quedó encima de Cendales. Y Pero nosotros nos paramos, pero, o sea, ni nos importó si nos había pasado algo, ajá, pero preocupados por esa cuatrimoto que nos habían prestado, no. claro. A Y la madre. después nos subimos, todos cascados. Yo me acuerdo que quedé con una espina acá en la espalda. Me duró como una semana porque nos tocó quedarnos callados. Y llegamos allá todos tranquilos, no sé qué. Y Pero a Sendales ya ver, no quería manejar, no, muy pero chistoso. yo recuerdo que eso fue entre Sendales y Ángel, y yo también estaba ahí, y vos entonces, éramos cuatro, creo que íbamos dos en una Sí, moto y sí. dos en otra moto, algo así. Pero yo iba en la moto que no se volcó, o sea, yo pensé Sí, que sí, se había no, porque volcado ustedes era sabían encima. manejar, usted Él sí le sabe, ajá. y Ángel sabía manejar, que era esa de cambios, y empezaban como a derrapar y no sé qué. Uf, men, Sí, Pero sí, eso sí. eso fue fue allá una en locura. Monterrey también. Sí, en Eso Monterrey. fue, sí fue en ¿Por qué no Monterrey. nos enteramos de eso? Ajá, ¿eh? Sí, eso La fue como un mafia paseo. colombiana Ajá, ahí. mira, ajá, puro los Desmadres ahí. colombianos, caray. Pero yo creo que eso fue en las vacaciones ahí en Jalisco, si no me equivoco. ¿En Jalisco? ¿Cuándo fueron a Jalisco? A ver. Esa sí no me Claro. enteré. Ujú, sí. ¿A poco tú ¿Usted no Yo cuánto no me duró supiste en de eso? acuerdo. usted cuánto duró en las humanidades entonces? A Es que ver. yo duré un año. O sea, yo en el 2015 ya chupé faros. O sea, literalmente un Ah, año. es que ya me estoy imaginando lo que ocurrió.
Sí, sí, sí. Resulta que Fue en nosotros, nosotros, 2016. no, a ver, mira, nosotros llegamos en 2014, pero nosotros llegamos unos meses antes porque nosotros estábamos en el calendario de Colombia. Sí. Entonces nosotros teníamos ahí una colita de tiempo que estudiábamos con los que estaban terminando humanidades Ujú, y íbamos a vacaciones y justo al final de las vacaciones se juntaban los nuevos humanistas, que eran ujú. ustedes. Exacto. Ya. Entonces creo que esas cosas esto no le tocó a ustedes, pero eso fue Ujú. de lo mejor. O sea, ahí fue cuando llegó el padre Cardier, que nosotros Sí. estuvimos como Justo. 2 o 3 meses. Bueno, yo, porque Bardo sí llegó a esas vacaciones, Ujú. pero yo sí llegué cuando estaba el padre Jesús, José Jesús Sí, creo que se José de llamaba, Jesús Rodríguez. sí, Rodríguez. Ah, A mí sí. me tocó unos meses con él, pero creo Sí. que ya los que llegaron ahí, los nuevos humanistas, ya llegaron con el padre Cardier, porque yo recuerdo que el Sí, padre justo. Ujú. Cardier llegó justo allá a Guadalajara. Con Exactamente. razón. Sí. 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 Bueno, y yo sé que Albert nos tiene que abandonar ahorita en 5 minutos porque tiene que dar una clase. Ujú. Entonces, Albert, yo creo que toda nuestra audiencia está atenta a saber por qué decidiste abandonar la congregación, De sabiendo la que nada. eras exacto de una, la yugular, sabiendo que eras pues así como o que te gustaba mucho, digamos, el estilo de vida desde pequeño, que te gustaba también las humanidades y los estudios de ahí. Entonces, ¿cómo llegó esa decisión de decir como que ya esto no es lo mío y ya me voy por otro camino y resultaste siendo profesor? Uf, bueno, pues muy buena pregunta. Y lo voy a explicar como le explico siempre. Eh, yo me sentía muy contento, muy contento, ¿sí? Muy contento. Estudiaba, pues diría Tech, era fiel, le intentaba, ¿no? No es que lo fuese, ¿no? Pero, y no por, o sea, no por dar buen ejemplo y tal, sino por convicción personal, ¿sí? Intentaba hacer mis oraciones ahí, también edificarme primero y edificar a mis compañeros. Pero, pues sí, o sea, vivía muy contento, en cierto sentido, aunque tuviera cara, o tengo mi cara así medio, de mamón, digamos, o sea, medio de mala onda, pero no, si me hablan, sí, soy buena onda, este, pero vivía muy contento, sin embargo, no estaba lleno, no era pleno. Y ocupo yo siempre la forma, digamos, como de una botella, ¿no? O sea, tengo aquí una botella y digamos que estaba como hasta por acá, ¿vale? Como hasta por acá muy contento y todo, pero me faltaba algo, ¿sí? Sentía que algo me faltaba, que algo, que tenía un pequeño vacío, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo eso lo estuve meditando durante varios años, un buen tiempo, este, ya yo tenía, digamos, ya la propuesta de irme a Roma, bueno, aquí pasó algo. Su servidor, junto con muy poquitos de los que entramos en mi generación, tuvimos la oportunidad de estudiar la carrera en la náhuac, ¿sí? A la par del mismo seminario. Entonces, yo cuando terminé, yo salí ya también con una carrera, ¿sí? Entonces era algo duro también, porque era parte, digamos, como de unos estudios ahí, unos movimientos extraños, pero también con la disciplina, pues eso nos ayudó bastante. Ven, ven, Varios entramos, perdón, te ¿sí? interrumpo, porque es algo novedoso, pues al menos inclusive para mí, que Sí. estuve en la congregación. O sea, ¿y tú escogías la carrera o ellos te No, la escogían a ti? no, solamente era una que digamos era acorde a lo que estábamos estudiando, que era la Ok, licenciatura en Humanidades y Ciencias Clásicas. Esa es mi ya. carrera, ya después yo fuera estudié la maestría en Administración Pública, la especialidad en Diálogo Intercultural en España, bueno, por la Francisco de Vitoria, y otros cuantos estudios también por allí, Ya, pero justo estando en la Legión tuve la oportunidad de estudiar mi carrera. Sí, es algo ok, muy novedoso que muy pocos, digamos, lo tuvieron la sí. oportunidad. Yo le agradezco a Dios por eso también, ¿no? Pero pues sí era algo complicado. Entonces, teniendo esto ahí en mente, yo sentía pues esa, no espinita, ¿no? Sino esa espinota, pero pues intentaba que no afectara mi vida en la congregación. Pasó algo muy fuerte. Yo tuve una lesión, no sé si Tex se acuerda, una lesión muy fuerte en la rodilla que pues me Mm, inhabilitó para ciertos movimientos en la vida en comunidad. Entonces empecé a distanciarme tantito, sí, distanciarme, y eso me afectó bastante, ¿no? Entonces, yo ya no jugaba en los partidos allí con todos, me la pasaba intentando pues andar en la piscina todos los días o corriendo ahí, intentando pues mejorar, aparte digamos de mi rehabilitación, para poder salir adelante. Pero eso pues me hizo ir pensando mucho más, ¿es esto lo que yo quiero de mi vida? ¿Es esta la vida que Dios quiere también para mí? Entonces, cuando a mí ya me tocaba, digamos, ir a Roma, cuando ya me habían comentado el irme a Roma, yo hablé justo con el padre Jesús Cardier
Y él me dijo, bueno, hermano, pues es algo inusual, pero si gusta, le puedo, o sea, podemos ver con el padre Emilio, que era el director territorial, para que se quede otro año más, ¿sí? Apoyando aquí en el área de humanidades, con un proceso de discernimiento. Eso fue lo que me Mm. pasó a mí. Estuve todo un año más en un discernimiento muy fuerte, un discernimiento vocacional con mucha oración, mucho estudio también, y ya entregado también a la parte, digamos, de apoyar ahí en parte de las clases que se daban en humanidades. Eh, Allí fue como mi perfil y donde yo descubrí al final de todo eso, con lágrimas en los ojos, porque me gustaba mucho esa vida, pero yo descubrí con lágrimas en los ojos que esa vida ya no era para mí. Entonces yo dije, Dios mío, no sé a dónde voy a salir, pero confío en ti, confío en ti. Y es algo que yo sigo diciendo hasta el día de hoy, ¿no? No me imaginaría lo que pasó hace, ¿qué? 9 años, casi ya que salí, pero no me imaginaría dónde estoy sentado ahora, ¿no? Ya como catedrático aquí en la universidad, no me imagino muchas cosas que podrían haber sido y no fueron, no me imagino la vida que tengo ahora, ¿sí? Pero le sigo dando gracias a Dios justo por todo eso que he vivido, ¿no? Por todo lo que recibí y por todo lo que también con mi voluntad, con mi libertad y pues el entendimiento y mucha fe he ido formando. De eso le doy gracias a Dios todo el día y también por ustedes que los tengo como hermanos, aunque algo apartados, ¿sí? Algo apartados a veces, Sí. pero somos hermanos al fin, ¿no? O sea, no de madre, pero sí de desmadre también, podría decirse, ¿no? O sea, A huevo, a de huevo. experiencias, ¿vale? Entonces, yo siempre estaré agradecido con Dios y con la Legión también, por todos ustedes que son mis hermanos y todos los que no están aquí, pero espero en algún momento vean también la chorchita. Tremendo. Albert, Epa. un gusto, un placer para que usted ya sabe que por acá bienvenido cuando quiera. Así Muchas es. gracias, amigos, hermanos más que amigos, ¿vale? Así Yo me es. despido, me Ah, voy a conectar de ahora a otra clase, voy ahora sí a mi mood de el profe Albert, así que nos desconectamos en ese momento. Hasta Albert, luego, nos mil vemos. Vamos, gracias. Albert, hermano. Nos gracias. vemos. y Bueno, seguimos tremendo. nosotros acá. Ahora sí te puedes despachar con todas las aventuras y todo lo que... Uy, no, Así no, es. no. Podemos profundizar un poco más, yo creo que sobre las experiencias en humanidades que ya contamos, pues que fue sumamente enriquecedor culturalmente, pero bueno, también hubo pues como sus actividades. ¿Recuerdas, Tech, de pronto como esas salidas a la montaña? De pronto a vos te tocó mucho más esos paseos a la montaña porque estábamos ahí como en el pie de la montaña, había una tremenda montaña de hacia Un arriba. buen. Como alguno de esos paseos, a qué lugares se iban, etcétera, Pues no sé sí. si ustedes se acuerdan que había un lugar, es que había varios, o sea, el típico donde los flojos iban era Cola de Caballo, no sé si se acuerdan. La cascada, sí. La cascada, la Cola de Caballo, que estaba en el pueblito de Santiago, que estaba como que una hora caminando más o Ya menos estaba como recuerdo. una hora caminando. Había otro lugar que se llama La Presa de la Boca, que ahorita Monterrey ya la dejó, o sea, de otro nivel. En ese momento, hace 10 años, La Presa de la Boca literalmente Es- era pues el laguito, no, creo que ahí está, ahí aparece, sí, dice Presa de Rodrigo Gómez. Bueno, exacto. ahí teníamos un paseíto que era muy corto, que supuestamente solamente te dejaban ir si estabas malito de la pierna o pues, no sé, algo así como muy tranquilo. Y estaba muy lindo, pero pues no estaba tan, digamos, era el laguito y creo que hay unas balsitas y listo. Ahorita ya tiene un malecón completamente, el estado de Monterrey ya le puso bastante empeño, pero ese era uno de los paseos. Me acuerdo que los más aguerridos pues íbamos justamente a la parte de la montaña. Creo que se llamaba algo así de... Es que no me acuerdo muy bien de las torres estas, de las montañas estas, pero Mm, estaba muy cabrón. Estamos de acuerdo que sí, eran montañas de repente como muy empinadas. Y yo me acuerdo, lo que sí, la neta no me gustaba, es que nos daban un pinche Sándwich. sándwich emparedado, así todo pitero de jamón, mayonesa con mostaza y un pinche, ¿cómo se es llama esta madre? Como un, una como un cantimplora. galón, Sí, Una como un cantimplora, galón de sí. agua. O sea, Sí. literalmente como si fuéramos pinches presos, ahora le vais a la montaña a perderse 8 horas. Y literalmente llegamos sí, todo molido de los pies, llegamos acalorados. Eso sí, la experiencia era buena. Creo que lo que hacía padre los paseos era la convivencia con los hermanos, porque los claro. conocías.
los conocías. Ahí les va una que, a ver, espero no revelar nombres, no quiero revelar nombres, pero mira, esto va a salir después en vivo, ¿verdad? Pues, bueno, Bueno, No, no, no sin te censura, Ahí preocupes, lo sin cortan censura, dale después, papá. ahí lo tranquilo. cortan después. Yo me acuerdo que una vez estábamos en un paseo que se creaba tanto la intimidad entre los hermanos que uno, Espere, ¿qué? Ay, qué- o sea, espérate, secreto en la montaña, no, no, aguante, Sí. no. O sea, no es eso, no es eso. O sea, me refiero al nivel de confianza entre lo que te cuentas, en lo que se van contando, ¿no? A eso me refiero. Que me acuerdo que un hermano Ok. una vez llegó y nos dijo, hermano, dice, nos empezó a contar de su vida pasada, así como nosotros estamos platicando, nos decía, no, hermano, fíjese que yo, Hable, sí. Esperemos. ¿A qué podemos meter la propaganda? es que decía, hermano, es que yo decía, estaba tan enfermo mentalmente antes de entrar a la región, que decía que veía cosas pero bárbaras, y tú dices, hermano, a ver, no sé si debería contarme esto o no, pero te contaba cosas muy fuertes de su vida pasada, que yo decía, what the fuck, estoy pisando tierra sagrada, porque me está abriendo su mente, su corazón, su pasado, todo escandalizante en ese momento, como hermano, ¿no? Uno pensaba, y tú decías, what the fuck, o sea, de verdad decías, o sea, ¿cómo es que se crea esa hermandad que te puedes contar todo? Incluso cosas que ni siquiera tu hermano de familia carnal, le contarías. O sea, yo ujú. siento que los amigos que hice en la Legión, que son todos ustedes, literalmente son lazos más fuertes que incluso que hice yo en la misma universidad, actualmente afuera. O incluso que cosas que Obviamente. les cuento a ustedes que a mi hermano de sangre no le contaría. No sé por qué, pero siento que esos lazos de amistad son tan fuertes que pues están muy cañones y que eso la neta yo sí lo rescato demasiado. Entonces, en los paseos yo me acuerdo de eso, eran muy extremos, pero la comida estaba horrible, pero la convivencia 10 de 10. Yo me acuerdo de eso, no sé si ustedes se acordarán de algo por ahí. Sí, no, esos paseos, yo recuerdo mucho de esos paseos, claro, a mí me costaba mucho en esa época las caminatas, o sea, como salir a caminar y agarrar, porque aparte de que tenían un físico tremendo para subir montañas, yo era siempre ahí como rezagado atrás y luego la bajada, a mí siempre, bueno, uno sube ahí a su ritmo, pero luego bajar te querías echar a rodar, la verdad, o sea, era, Totalmente. porque era una subida súper alta. De hecho, desde ahí se veía como todo ese valle, es que eso venía a ser como por acá, como a la izquierda abajo como dice, como inicio como ruta Puerto Gringo y donde se ve en el mapa, era como Ah, hacia Puerto arriba y esos son. Gringo. Ujú, Esa era la montaña que subíamos, Puerto Gringo. Era esa, exacto. la Y más desde ahí se alta. veía como todo este valle. Y era muy chévere porque, bueno, tengo una anécdota de eso, creo que había un hermano que se llamaba Gonzalo, creo, Gonzalo Ávila, era muy Ah, bacano, sí. nos llevábamos, los colombianos nos llevábamos bien con él porque él era como bastante, como que le gustaba mucho la cultura de nosotros los colombianos, como la forma de hablar, la comida, bueno, etcétera, las costumbres y se volvió como muy amigo de todos los colombianos. Y yo recuerdo que una vez en una de esas salidas nos mandamos así nomás, así desde la parte de más alta, como en un lugar donde habían muchos pinos y había como de esta, no sé cómo le llaman, ¿no? Paja. En Colombia le decimos paja. No sé cómo en México como le dicen que es como un colchón de todas esas hojas de los pinos y se forma así como Ah, un la pinocha, le decimos la ok. pinocha. Es que sí, La- ya ves que tenemos términos diferentes para cosas tan sencillas. El caso es que uno se tiraba a andar en eso y a veces habían piedras, habían rocas o a veces era abullonado y uno se iba trotando en eso hacia abajo y se iba resbalado, a veces empezaba a dar vueltas y yo recuerdo mucho que ese era el tipo de desmadres que uno hacía como en esa época. Yo creo que esto nunca se lo contamos a los padres porque yo creo que no nos hubieran Peligroso. sí, era muy peligroso, o sea, literal ahí te podías romper un pie o no sé, era algo peligroso. Sí. Pero era muy chévere esas subidas a la montaña. Sí, Fíjense, otra. ahí les va un dato. Fíjense que Sí. en la época en la que ustedes llegaron y la que yo pues pasé humanidades, que era por ahí del 2012, 2013, 14, en Monterrey acababa de vivirse una ola de inseguridad muy cabrona. Es cierto. Literalmente se encontraban ahorcados en los puentes. Literalmente tú podías, por ejemplo, la ciudad amanecía, de repente había tres colgados allí en el puente. Mm, Entonces, por un tiempo, el hecho de los paseos se volvió un tema un poquito delicado, justamente por el tema de la inseguridad. Y pues ya cuando llegamos nosotros ya había pasado tantito esa ola de violencia, sobre todo en la zona de Monterrey.
Pero sí, había paseos muy cañones que ahí les voy a contar uno muy fuerte. Bueno, no muy fuerte, pero sí muy peligroso. Nos fuimos en un poblado que estaba cerca ahí de pues ahí de Vía de Santiago. Y en eso no recuerdo quiénes hermanos estábamos. Había un kiosquito, ese kiosquito que a veces está en los pueblos, ¿no? Un kiosquito. Y pues sí, o sea, para tomarse fotos. Y que tiene como una especie como de base y tiene como un sótano chiquitito. Bueno, nosotros nos acercamos a ese kiosquito y empezamos a ver los hermanos. Y en eso se acercan unas personas y nos empiezan a gritar, váyanse de aquí, váyanse de aquí. Nosotros, ¿qué pedo, no? O sea, nosotros, todos los hermanos sacados de onda porque, pues, buena onda, nosotros, ¿qué onda? Son buenas tardes, ¿no? Y nos dice, ¿qué están mirando? ¿Qué hacen aquí? Y nosotros, no, pues queremos entrar porque era un parque público. Dice, no pueden entrar ustedes. Y dice, por favor, váyanse de aquí. O sea, pero de una manera tan déspota y grosera que nosotros Ujú. intuimos que en ese pequeño sotanito del kiosco guardaban armas. O sea, seguramente había algo como de armas y temas de drogas. O sea, porque o sea, a pesar de que Monterrey estaba ya tranquilo en ese momento, no quiere decir que en los poleitos de repente había como cositas medio extrañas. Y pues te digo, eso fue en un paseo, creo que eran los martes o los sábados, no recuerdo, que la gente se portó como muy intensa. Entonces yo creo que sí había algún tema ahí como de narcotráfico en ese pequeño kiosquito, no lo sé. Pero sí, Sí. cositas como ese tipo medio raras de Yo Monterrey. detalles que recuerdo de ahí específicamente de Monterrey es que cuando uno salía a esa montaña, uno desde la montaña veía como todas esas fincas, todo ese valle, y había como un lugar donde se veía como un aeropuerto de avionetas, y se veían avionetas saliendo de ahí, era como una finca donde tenía su propio aeropuerto, eran de esas dimensiones, o sea, y eran avionetas de las que uno ve en las películas de narcos, literal, entonces creo que esa zona también era zona como de donde vivían ese tipo de personas quizá. Y sí, era justo lo que se escuchaba en esa época, como que, uy, estamos pasando una época de violencia y tal. A nosotros nos tocó algo así como tan extraordinario, pero sí recuerdo ese detalle, que uno veía como las avionetas saliendo así mismo de las fincas, los helicópteros se veían ahí bajito, que llegaban ahí a las fincas aledañas del lugar donde vivíamos nosotros. Era como muy típico. Sí. Sí. Bueno, vamos a poner esa imagencita a ver si recuerdas, a ver si la pueden ver, esta de la comunidad. Ah, Será sí. la comunidad de humanistas. Acá sí están muchos pues de los compañeros. Ahí está el padre Cardiera a toda la derecha. Y bueno, no, acá estábamos. Creo que esta fue la época en que estuvimos juntos. Ahí estaban muchos pues que nos retiramos la mayoría, digamos. Aquí era la época donde se empezaba a retirar mucha más gente. Y bueno, por acá debe estar. Me acuerdo, Tornero está por ahí. Ah, sí. Galvis. Uf, un montón de Restrepo. gente. Gilberto Silva por allá. Hay un montón de ¿Sabe? gente. ¿Sabe que me acuerdo también de los paseos? Al inicio, cuando pues yo, como veníamos de Venezuela, yo llegué allá Ujú. y daban esas barritas de cereal y yo decía, Ah, chimba, las barritas, y aparte que había sí, un montón y uno podía comer lo que quisiera. Ya como a los sí. 4 meses ya sabían Ya, bueno, sí, uno ya, ya cansado de comer eso. ya uno Es estaba re verdad. harto porque era todos los días y en los paseos era el sándwich, la barrita y el agua. Sí. Sí, 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 sí. Ya recuerdo. Yo de hecho, el encargo que tuve, ya recuerdan que cada quien tenía un encargo, pues, dentro de la comunidad. Yo fui de la cocina, pues, casi todo el tiempo que estuve en humanidades. Hubo un tiempo en que estuve encargado incluso de la cocina y claro, yo me daba cuenta de lo que llegaba. Boys. Muchas cosas eran donaciones. Es Tengo decir, una foto de eso, donde A estás ver, tú. Déjala así, paso en el chat, a ver. a ver. ¿En serio? ¿Se me en la cocina? Ah, Sí, yo reemplacé a Giraldo, pero ya en Monterrey, exacto. uy, no, weón. Y ese man solo Carita. lidiaba con tierra y herramientas en el noviciado. Exacto, yo en el noviciado era de mantenimiento y me tocaba soldar. Nosotros construimos la procura porque no había O sea, procura. hizo, hizo una puerta de la nada. O sea, Así con puro metal y ahí intentábamos soldar y eso quedaban las... Bueno, ahí sin ninguna experiencia de carpintería, ni de ver nada. videos de YouTube, nada, cero. Sería bacano Incluso saber nos si tocó... todavía está en pie. Eso que construyó Sería Jorge. interesante, sí. Me tengo fe, yo diría que sí. El caso es No, que en muy Monterrey teso, parce. a mí me tocó la cocina. Y de hecho yo llegué y pues habían muchas cosas que a mí no me cuadraban y yo traté de ponerle orden. Yo he contado mucho también esta historia. Y luego a mí me relevó alguien que llegó de Alemania que se llamaba el padre Rafael Boom. Él es padre. ¿Ya Él es me relevó padre? en la cocina. Él es padre, sí, él ya es padre. Oh Yo my creo que lleva goodness. como 2 años, el padre Rafael Boom. Wow. Y el bro era
ridículamente cuadriculado, o sea, era un alemán puro, de esos súper cuadriculados, y él, yo me acuerdo que hubo un día en que sacó todo, allá sí era una bodega muy grande, porque ya era muchísima gente y era pues un centro mucho más grande, él sacó todo, todo de allá, bro, y empezó a meter cosas de nuevo. Entonces empezó que a separar lo de sal, que lo de lo salado con lo dulce, que lo que eran frutas y todo empezó que por pisos, o sea, ya era por pisos, yo me acuerdo. Ese bro era reverendamente cuadriculado y yo siento que yo ya le había puesto buen orden y funcionaba bien y el bro llegó, no, todo está mal, esto no funciona. Y yo, sí, pero allá literal, allá era tan grande eso que literalmente las neveras vos entrabas caminando a la nevera, era algo gigante. Hay Y yo una recuerdo foto que que, acabo de subir que ahí creo déjame que la puede busco. ilustrar para la gente, puede ilustrar cómo era un poquito Ay, Dios, sí, Sí, ahí pueden ya la voy ilustrar a un compartir. poquito. De hecho, ahí aparece bueno, ahorita padre Rafael Bomb, ahí aparece, creo, en esa Sí, sí, foto. sí, sí, sí. Ay, Ahí, con ahí fue. Rincón. Pero Sí, ya, concuerdo, fue ya. una revolución total. Eso que comentas, tienes toda la Sí. razón. O sea, él llegó y todo estaba por fuera en los estantes y él dijo, no, vamos a Ujú. dividirlo por cajas. Eran unas cajas que nos llegaban pues de esos de Central Abastos y empezó a hacer por categorías, empezó a hacer por cajas, no sé, los cereales aquí, los líquidos acá. Y estaba tan cañón que el día de hoy, amigos, de verdad, esto sí se los digo en serio, el día de hoy, a ese ejemplo que nos dio él, yo todavía lo sigo utilizando en mi negocio. O sea, esa Imagínate. estructura mental de ponerlos en cajas, yo la sigo utilizando. Imagínense la influencia. Ahí estaba el equipo de despensa. Estaba Ah, estaba Rincón, el Tech también. ahí andaba yo, ahí Sí, andaba yo. sí. Ahí es que coincidimos varios de los que El estamos Lobo. ahorita aquí en la chorchita. Lobo, ¿ustedes recuerdan la imagen? ¿Se acuerdan que ya entraban unas ratas gigantes? Y hubo una historia de la rata, ¿alguien la recuerda? O si no, yo la ¿Eran cuento. ratos o No. los cacomitzles, que eran como unos marsupiales que eran? Ah, es verdad que nosotros les llamamos como tlacuaches, ¿verdad? Tipo tlacuaches. Sí. Porque yo era el encargado de matar ratas en la despensa de los profes. Es una historia muy turbia, pero yo era el encargado de matar ratas. Y me decían, no, pues tienes que matarlas. Y no, luego, no, me van a funar aquí, pero luego les cuento cómo las mataba. Pero bueno, yo era de los encargados de eso, pero sigamos. Sí. A ver, ¿y Bueno, cómo yo las quería contar mataba? esa historia precisamente, Sí, exacto, yo porque voy yo a recuerdo que, preguntar también cómo la mataban. Ay, no. exacto, resulta Es que muy cruel, me van nosotros, a funar aquí, hermano. Para no, que nos no, censuren. La nos cuento, bueno, censuran ahí que va, no. rapidísimo. Bueno, yo era el encargado en humanidades de poner en la despensa a los profesores. Teníamos profesores externos que de repente Ujú. decían, no, hermano, el de latín era el Juan Troll, ese que tenía su cabello largo. Bueno, él era el único que creo que entraba a esa despensa y me dice, oye, hermano, ¿qué crees? ¿Cuándo me cambias aquí las cosas, hermano? Y yo, ¿por qué? No, pues ya están caducadas, hermano. Ya, profe, pues es que es lo que nos envían de Central Abastos. Y yo me acuerdo que cuando yo entraba todas las mañanas, veía como migajas. Y dije, ¿qué pedo, no? O sea, ¿cómo es que encuentro migajas? Entonces un día pedí una ratonera, que me hiciera una ratonera, pues un pedacito de esas como galletas que comíamos todos los días en paseo, que eran como de mantequilla de maní en la parte de la base. Se la puse y al día siguiente empezaron a caer ratas, 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 ratas. A ver si soy yo. Sin barba, Y más delgado. Ah, cuando era un santo. cuando era fiel. Ahorita soy infiel, amigos. Soy fuckboy. No, no es cierto. Eh, bueno, el caso es que yo empecé a tener las ratas y dije, bueno, ya la atrapé. ¿Qué hago con la rata? Y yo decía, no, pues toca matarla, ¿no? Ni modo de liberarla, ya no te va a venir. Entonces yo dije, ¿cómo la mato? O sea, es muy cruel agarrar una piedra y darle un piedrazo o un Ujú. macanazo. Entonces yo dije, bueno, a ver, como no le quiero pegar y que chille. Ay, no, hasta me avergüenza, amigo. Me siento como Hitler y Gary haciendo eso del holocausto, de verdad. Sí, déjenlo a él solo en la pantalla, por favor. No, Que no. cuente la historia él solo. O sea, lo que hacía, ay, no, me da pena. Así, así, pero con él. Llenaba un bote con agua, agarraba la ratonera y sumergía la ratonera en el bote con agua. Y no No. sabes, hermano, o sea, Claro. literalmente lo que hacía la rata empezaba como que a escalar Chap- tantito para tener aire. Pero el problema es que había un punto en el que ya no, y solamente veía cómo salían burbujitas, burbujitas, ya, Sí. y dejaba de patalear. O sea, era una muerte, Así. no sé si cruel o digna, pero pues era la única forma en la que Cruel, podía cruel. deshacerme de las ratas. Exacto, bueno, vos recordás la historia y esa era la historia que yo quería contar, pero yo recuerdo en específico que el hermano Lobo, que estaba ahorita en la imagen, él es padre de hecho,
Él ahora es padre, él se ordenó el año pasado. Y él fue y le puso una queja al superior y le dijo, padre, no estoy de acuerdo como están matando los animales. Y se armó el pedo allá porque, porque el bro se sentía muy mal de que nosotros matáramos los animales de esa forma. Que era cruel y que estábamos burlándonos de los animales. Y yo me acuerdo que él le dio bastante duro eso. Y bueno, ahora que Y no lo que, piensas, es verdad, de pronto uno no lo debió haber hecho así como en público, todos viendo ahí alrededor y burlándonos, ¿no? Sino más como algo por allá alejado, no sé. El caso es que sí, eso era como las historias en la, en la despensa, tremendos. Ahorita mencionabas a Juan Troll, yo no sabía, no recuerdo que le llamaran Juan Troll a él, el Ahora era profe. como No. era Juan Acosta, pero creo que le decían Juan Acosta, Juan Juan Acosta. Acosta. A mí me caía bastante bien porque el man era metalero, era mechudo, él era el profesor de latín, había estudiado en Italia y todo por allá la academia de Hans Orberg, creo que era el man que había escrito esos libros con los que nosotros De la familia estudiábamos. romana. La familia romana, y el man había estudiado allá literalmente en inmersión. Y el man era muy crack en latín, y él nos daba las clases de latín, y las daban en latín y toda la vaina. Y él era muy bacano porque él era muy metalero, tenía el pelo largo, era así súper mechudo, y era como la excepción de los profesores. Él no se vestía formal ni nada de eso, era súper a su estilo. Y era muy bacano porque yo con él después de las clases me quedaba hablando así de bandas, y era como mi recuerdo de empezar a hablar de bandas, que si vos conoces esta banda, esta otra, que si esta de Finlandia, que no sé qué, era muy bacano. Yo nunca volví a tener contacto con el profe, pero era como esas escapaditas que uno se hacía ahí en medio del seminario, como de hablar de ese tipo de temas que no eran pues obviamente comunes dentro de la congregación. Pero sí recuerdo eso. Totalmente. Ujú. se le Bueno, preguntaba, hablemos un poco de... Sí, dale, es dale. que, ay, vos qué shampoo utilizas para el pelo así largo. No, ¿Quién no. pasa la receta? Hubo una vez, el profe de inglés, ¿ustedes lo recuerdan que el man, que no, había como el chisme de que el man no era católico y ese era el reverendo escándalo que porque el man no era católico, que era disque ¿El de protestante y inglés? que ¿Quién? sí, sí, era un man como No me acuerdo. canadiense, como mexicano canadiense y yo Era recuerdo que mexicano, hubo solo que había vivido en Estados Unidos. algo así, era una vaina así. ¿Quién? O sea, ¿no se acuerdan de su nombre? No, No. no, 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 yo soy re malo para los nombres. Yo me acuerdo desde la de historia. Que si hermanos, ¿qué va está la raza? Algo así. No me acuerdo cómo Ah, era sí, que sí, hablaba. sí. Pero el man hablaba en inglés y Complicado. casi rara vez hablaba en español, pero muy rara vez. O Mm. sea, era como casi de las políticas que ¿Y tienen de... las clases de ahí sí eran entre ustedes solamente, entre los seminaristas, o también algunas veces iban a la universidad con Ah, otros? bueno. No, era dentro del Dentro, sí. Ya. seminario. O sea, los Era dentro. profesores bajaban de sus universidades externas y venían a darnos clases. O sea, los profes Sí. venían. Sí. Entonces, Que esa era la yo sí ventaja. recuerdo que como era una etapa de estudios donde ya era formalmente estudios, sí buscaban profesores demasiado buenos. Recuerdo que Sí. la de historia era una doctora en no sé qué de historia y nos hablaba ahí de historia mexicana y toda la vaina. Había profesores de música, de historia De del arte. Literatura. el de arte era muy bueno también, era un man así como Sí. todo Todo ñoñito. ensimismado, Sí. todo ñoñito, Ah, sí. sí, es cierto. Pero se veía que era muy crack, ¿verdad? Sí, sí. Sí. ¿Ustedes estaban cuando un profe nos hizo hacer una obra de teatro, la de Hamlet? Ah, esa estuvo buena. Sí, sí. Sí, La de tengo Hamlet. foto de ella. A ver. Ay, a ver, porque esa la dirigió también el padre Rafael Boom. Es que ese men era todoterreno también, Era muy todo áspero, bueno. sí. Sí, Pero esa obra estuvo muy bacana. estuvo De buena, Muy hecho, buena. estuvo él muy quería buena. ser Hamlet, pero yo me opuse. Yo me opuse porque dije, o sea, solo porque es güero y europeo tiene que ser Hamlet. Yo se la hice de pedo y creo que no sé si se acordarán ustedes, pero dije, pues hasta yo puedo ser Hamlet. Y literalmente Sí, sí, solo sí, por sí, haber sí. hecho esa mamada, me pusieron a mí de Hamlet. Y el profesor que hizo eso, era el de lingüística, algo así. Era como todo amanerado y, bueno, sí, hermano, no sé qué, y hablaba El así. profesor Leopoldo, Sí, No, ese. Era un le crack, pone- pero sí era medio afeminado, pero era sí, un crack. sí. era muy crack, Sí. sí. Yo le prometí que yo iba a escribir una novela para él. Y luego, Ay, Dios mío. ¿Para él o con él? No, Sí, o o sea, sea, para esa clase, o sea, para esa ¿qué clase, pasó ahí, Eso para no esa me lo clase, sabía, güey. Porque, Te voy a porque pasar yo, la foto. porque el man inspiraba mucho como de la literatura, él nos enseñaba Sí, literatura era universal. Sí, buenísimo. sí. Uno Entonces yo literal como se que en enamoraba algún de esa punto le dije, vuelta. uy, bro, yo me voy a comprometer a escribir una novela o un cuento o algo que tiene que ver con este tema y esto, pero nunca lo hice, o sea, una tristeza. Todavía me Pero, acuerdo de la idea. pero todavía ahí tiene tiempo.
Ujú. Sí. Ahí les van las fotos, ahí les van las fotos. Ya se las mandé para que la gente entienda el contexto de esto. Ya la voy a... Mientras vas comentando esta, mientras la voy subiendo. Sí, de hecho A ver. ¿Esta dónde fue? Bueno, mira, esto es uno de los paseos que teníamos en las fincas dentro de Monterrey. ¿Qué pasa? Lo que como bien decían ustedes, en Monterrey pues hay mucha gente pudiente, es uno de los estados más pudientes de México. Entonces, ahí de que tienen fincas que tienen hasta ríos que atraviesan dentro de la finca. Entonces, esta era una casa de un bienhechor que nos permitió tener ahí pues un sabadito, un domingo de paseo y pues que nosotros pues disfrutábamos de su casa y dentro de la casa tenía ese río que pasaba dentro de su casa. Entonces obviamente pues tenía unas lianas, pues ahí nos divertíamos aquí. Como bien decía Albert, yo siempre he sido un poquito medio extrovertido, que yo no era así, la Legión me volvió extrovertido, eso queda claro. De verdad yo era introvertido, tímido y la Legión como que me destapó ahí, quién sabe, muy extrovertido. Y pues me gustaba echar relajo, o sea, entonces ese era uno de los paseitos que de repente teníamos ahí dentro pues sí, del noviciado o de humanidades, dentro de las fincas. Ujú. Tremendo. Bueno, vamos a ver Parce, por yo acá la creo- imagen. Sí, dale. y eso es algo que uno como que veía en todo lado, ¿no? No importa si fuera en México o en Colombia, en Italia, como que siempre había el contacto de alguien pudiente y pues Sí, eran muy generosos con los seminaristas, pues porque obviamente ellos se sienten como que, ay, estoy colaborando en la iglesia y al padre y eso, y pues se sentían bien que uno fuera a la Totalmente, casa y compartir ahí, que no, mire mi caballo percherón y se lo presto. Eh, totalmente, sí, lo es de las correcto. cuatro y sí. Mire, por acá tengo entonces lo de lo de Hamlet, la obra. Aquí El está. machete ahí. ¿Era en Una- Sotana? Sí, 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 yo me acuerdo que no nos es que, dejaron ponernos disfraces, que nos íbamos a vestir exacto. hasta de mujer y, bueno. y de la reina no sé qué. Ya ni me acuerdo de los personajes de Hamlet, pero yo me acuerdo que no Sí, nos dejaron. Que no, sí, que solo había así. una mujer. Y todas Y, peleándose ahí por quién iba a ser él. y todavía Brother, se Pero acuerda Cristian, del soliloquio. Todavía se al acuerda del soliloquio. cero, no sé. Eso lo hizo César, me acuerdo. Hermano César. el Ah, ok. soliloquio. Ajá. Acá estaba toda la comunidad cuando hicimos la representación. Ahí está. Ahí está, sí. Uf, Ahí qué está gentío, Leopoldo, el bro. profe. El profe Leopoldo en toda la mitad, sí, así es. Era chévere las clases Estaba. con él. Sí. Ícaro se Y por ordena acá, este año, por lo que veo. Ah, sí. Ícaro. El de Ujú. Brasil. El de Brasil, Chica. uno loquito. El Ese es A el ver, flaquito, padre sí. lobo. el padre Lobo y el otro es quién, no recuerdo. Soy yo, pero sin barba. Y era flaco. Y flaco, No, sí. no puede ser, bro. Soy yo era Hamlet. Después Sí, pasé a Hamtech. Hamtech. Después de eso. Lo chévere de esto, o sea, acá se ven las imágenes, pero tenía muchos efectos de sonido por detrás. Recuerdo que el bro era súper esmerado en que hagamos no sé qué del efecto de sonido y la lámpara y esto fue tremendo. Fue Sí, fue una chévere. obra. ¿Te Fue una acuerdan obra que nos buena. ovacionaron? Habían invitado, creo que Sí, a los apostólicos, a no sé quién más invitaron. O sea, y al final todos, la ovación del público así, todos emocionados. O sea, el profe, así como dice David, no medio afeminado, literalmente se para así como que, bravo, bravo, casi casi el profe. O sea, sí, estuvo medio raro el asunto, pero la verdad, yo lo disfruté. Un mes sí, entero ensayando mis guiones para poder hacer esa obra. sí. Porque era de Literal. memoria. Claro, Sí, sí, Se, sí. se practicaba mucho la memoria ya. Uf, sí. reverendo, sí. Pero allá Oiga, en Cheshire no tenían obras así, ese tipo. En Estados Unidos es como mucho de obras y eso, ¿no? Pues había el parche de los coristas que hacían pues sus presentaciones que para Semana Santa y había otra para Navidad. Sí. Pero pues no sé, a mí tampoco me invitaban para eso. Ah, me toca, Eras yo creo que tremendo, toca, ya te vi. si toca invitar a alguien así que fuera así súper bien portado para otro capítulo y otro episodio para contar un poco de Cheshire. sí, Eh, pero nos quedó entonces, faltando un poco. y, y ya llevamos aquí una hora larguita y la gente está escribiendo por el chat descontrolada, que qué pasó con el té, que ya que se veía súper bien así con la sotana, que estuvo flaquito. Entonces, Los no años, sé los si años.
Sí, pero no solo el aspecto físico, pero ¿qué pasó en esa decisión de decir como que bueno, ya me regreso para Cancún y regreso de aquella novia a la cual le di el beso hace 15 años, a ver si todavía me espera? Eh, ¿Cómo fue esa decisión? Excelente pregunta que me gustaría contestar y que a todos nuestros amigos chorchiteros y gente que después en la posteridad verá esto, ahí les va. Déjame tomar un trago de mezcal y tequila, amigos. Miren, tres cosas fueron las que yo dije, bueno, esto ya no me está cuadrando, creo que esto ya no es para mí. Primera, una tiene que ver con mujeres, no es lo que estoy imaginando, Ah, ok. nada escandalizante. Lo otro tiene que ver con, creo que aparte más o menos le comenté un poquito ahora que fuimos a Ciudad de México. La otra tiene que ver con las pláticas dominicales que nos daban con el padre Sylvester Herman, los domingos donde nos ponían a ver videos. Y el tercero tiene que ver, esta es muy polémica, ¿lo van a ver padres esto? No, Mm. Bueno, padres, ustedes entiéndanme si están viendo esto. Pero no me funen, luego lo cortan. No me cuadraba el tema de la pobreza. Entonces, Ah, bueno. eso es Eso lo hemos hablado polémico, un pero montón no me acá. cuadraba el tema de la pobreza y bueno, ahí les voy a explicar un poquito desmenuzado. Primero, yo me acuerdo que esas tres fueron mis, digamos, mis pilares por las cuales yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que esto ya no es lo mío. O sea, y ya tomé una decisión después de eso. Primero, yo al inicio como que sentía que el tema del voto de la pobreza, yo sentía que no la vivíamos bien, porque teníamos, Ujú. quieran o no, un buen de cosas que neta en una otra congregación como los franciscanos no tendrían. Teníamos piscina, íbamos a Carl Jr. a comer, íbamos un Sí. mes de paseos a unas super fincas en Saltillo, Coahuila, íbamos al boliche. O sea, teníamos cosas que la neta, yo decía, ¿qué onda, no? Y me acuerdo que en una ocasión un padre llegó con un carrazo, o sea, literalmente nuevo, del año, era del año 2015 en ese entonces, 2014. Yo le me acerqué y le dije, oiga, padre, ¿qué onda? Dije, ¿dónde está la pobreza aquí? Le dije. Y el padre me dice, ay, hermano Tech, es que usted se ve que él no conoce de autos. Digo, ¿por qué? Pero, o sea, le dije, padre, ¿qué onda? O sea, pues no necesito mucho para saber que ese es un auto que realmente no va con la pobreza legionaria. Me dice, a ver, hermano Tech, en primera, si usted conociera de autos, sabría que este no es un auto de lujo. Es la versión básica de este auto. No es la versión intermedia ni la versión más equipada. O sea, no tiene asientos de piel, no tiene tablero de madera. Entonces es una versión económica, hermano. Y yo sigo que, pero, o sea, sí, pero la parte de la carrocería se ve muy lujosa. Sí, sí, hermano, pero pues tiene que entender que fue un regalo de los bienhechores. Ni modos de hacerles el feo. Entonces, como que esa fue la solución que me dieron a lo del voto de pobreza. Y yo decía, bueno, o sea, como que nunca me cuadró muy bien el voto de la pobreza. Yo dije, bueno, como que no había coherencia y eso fue como que, pum, como decía Albert, una punzada en el que dije como que aquí no. Después, lo segundo, yo me acuerdo, no sé si en Cheshire pasaba lo mismo o bueno, por lo menos en Monterrey, cada domingo nos ponían creo que era después de desayuno, nos ponían una conferencia del padre de dirección general. En ese momento creo que estaba el padre Sylvester Herman y me acuerdo que literalmente era una hora sentarse en el auditorio y ver hablando un padre, era alemán y no me acuerdo con qué otros padres, hablando de las constituciones, de los nuevos proyectos, de cómo se veía la Legión en 10 años, del cambio que iba a haber en la Legión. Y yo sinceramente, no sé ustedes, pero a mí me daba hueva, me daba flojera. O sea, yo no entendía, yo nada más recuerdo verme así como que escuchando hablar y yo decía, es que yo no me identifico hablando de esos temas ya siendo padre. O sea, para mí era como tedioso esas pláticas, ver a los padres hablando de cosas que yo no me sentía identificado. Entonces sí fue como un parteaguas que dije, creo que no es por aquí, porque no me siento identificado con lo que se supone que me debería gustar o interesarme. Entonces yo creo que en algún momento todos nos pasó eso de que hablaban de cosas que tú decías, debería interesarme, debería emocionarme, pero no lo está haciendo. Ujú. Tercero, bueno, voy a agregar uno más. Tercero, me acuerdo que una vez un padre nos dijo, no, es que como religioso y futuros sacerdotes tenemos que rezar todos los días. Creo que las lecturas de la mañana, de la tarde, de la noche, no sé cómo se llama el breviario. Creo que algo así. Y que si no lo Sí. rezabas, era pecado mortal. Yo le decía, puta madre, o sea, ¿cómo? Imagínate que me toque. Bueno, no dije eso en ese momento, pero sí dije, no manches, o sea,
O sea, una vez que se me vaya o que me dé flojera en la mañana de no rezarlo o en la noche que estoy muy cansado, ya cometí pecado mortal y al día siguiente cometo sacrilegio comulgando. Yo dije, no mames, no, la neta, esto no es para mí. O sea, literalmente fue como dije, no, sentía que no me daba mucho estrés pensar que tenía que hacer todo eso todos los días y que en algún momento se me escapara y no lo hiciera y ya estuviera en pecado. Entonces fue la tercera. Y la cuarta fue el tema de las mujeres. Yo me acuerdo que me mandaron como a dar una plática en un colegio de chicas. Ahí creo que era el Rosedal o Highlands, no me acuerdo, eran puras mujeres. Que fuera a contar mi testimonio, que fuera a contar no sé qué. Yo me acuerdo que literalmente era un auditorio de puras chavas. Yo en ese momento tenía mis 18 años, 19 años, y estábamos en la época en la que yo decía, o sea, no era tonto, o sea, tenía ojos, tenía corazón y tenía lo que todo, ¿no? Y yo decía, Dios santo, o sea, esta chava, o sea, yo dije, este es mi top. Y yo me acuerdo que yo decía, Dios, por favor, ¿por qué me pones estas pruebas? Llegaba a mi celda, porque le llamamos celda ahí, y le decía, Señor, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué mi corazón está así de esta manera? Y me quedaba una semana entera pensando en la chavita que se me quedó mirando en el auditorio. Yo decía, Dios santo, Dios santo. Y así, y hubo una ocasión en la que yo me acuerdo que fui de paseo allá en Teotepec, que creo que esta fue como que dije, ya esta es una señal, ya es la naturaleza que me dice que hombre, mujer, no hombre, hombre o hombre solo. Yo me acuerdo que fuimos a un paseo y estábamos caminando en una subidita y me acuerdo que vi dos perritos. Era un perrito y una perrita, estaban caminando y en mi mente pasó, dije, ¿qué es eso? Tuve literal o sea, tuve Iluminación. mi revelación, dije, es que esto es lo natural, o sea, por mi mente pasó, esto es lo natural en el ser humano, yo mis pretextos, ¿no? Esto es lo natural porque dije, un hombre, una mujer, un macho, una hembra, la naturaleza lo dice, y por mi mente dije, esto es lo que me va a hacer feliz, esto es para lo que yo fui llamado. Y entonces yo dije, bueno, creo que no es por este camino por el cual yo debo andar, porque yo tenía dudas, yo tenía crisis, yo creo que todo mundo, a la par que yo, tenía crisis, también ustedes, a lo mejor no sé si Henao o Pardo tenían esas crisis, que creo que me habías comentado, Pardo, que también te daba crisis, ¿no? Creo que también todos, ¿no? De aquí en Chino, en Cheshire, todos teníamos crisis. Entonces Sí, yo creo que claro. ese fue uno de los pilares por los cuales yo dije, creo que este no es lo mío. Hablé con el padre en vacaciones, estábamos a mitad de vacaciones y a la mitad de vacaciones me salí. O sea, ni siquiera terminé vacaciones. Yo dije, padre, ya me voy, ya compré mi boleto y me voy para Cancún y después de hablarlo con él, con mucha calma, me dijo, ¿sabe qué, hermano? Creo que tiene razón, no es su vocación y sentí una paz inmensa, que creo que es la que todos aquí en este chat sentimos al momento, pues, justamente de tomar esa vocación. La tomé con conciencia, la tomé de cara a Dios porque fui a la capilla, le dije, Señor, me agrada estar contigo, quiero estar contigo, pero siento esto y veo que no es por acá. Y él, a través de los padres, de los directores espirituales, me dijeron, ¿saben qué, hermano? Creo que no es por aquí. O sea, yo en ese momento era muy bien hablado, muy bueno, muy fiel. O sea, era el hermano Bondad, el Miss Miel, o sea, la señorita Miel, literalmente era todo, pero pues yo sabía que no era por ahí. Y pues Dios me dio la fortuna de actualmente pues de salir y pues de continuar una vida que la verdad ahorita pues me gusta mucho viajar, tengo mi propio negocio, pues tengo pues próximamente otro negocio que voy a tener, me gusta como que el tema empresarial y mucho de lo que aprendí en la Legión pues lo aplico en mi día a día, que eso se lo agradezco inmensamente a los padres, a la Legión, que luego hay muchos que la critican, pero yo la voy a defender. La voy a defender, hay cositas que a lo mejor tengan que mejorar, sí, pero como cualquier otra persona, pero que sí la voy a defender porque es algo que yo gracias a ella soy el hombre que soy. La formación que tengo me ayuda tanto a nivel personal como a nivel pues empresarial. Y como decía el compañero Albert, creo que lo mejor fue la hermandad que viví con cada uno de ustedes y que ahorita, por ejemplo, pues sé que el día de mañana, no sé, puedo ir a Colombia, sé que puedo llamarles a cualquiera de ustedes. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo están? Vamos a quedar de vernos y como si nos hubiéramos conocido hace 20 años, como si no hubiera pasado el tiempo. Sé que nos podemos hablar. Así Más, es. próximo año voy a Colombia, hermanos, así que espérenme por allá. Ah, por acá bienvenido siempre, claro. Sí. Claro, claro. Yo creo que eso es lo Bueno, más bacano de todo. sí. O sea, Sí. tener siempre esa hermandad de que uno, y no me acuerdo quién decía ahorita, pero es de como que, tú, Tech, que lo decías
de que no, que me estaba contando toda la vida y que sí, sin escrúpulos ni nada. Y yo creo que es algo que uno como que era natural porque uno sabía que la otra persona o el otro hermano pues no iba a andar por ahí mal pensando de uno en cuestiones de que lo iba a publicar en Facebook o en Instagram o le iba a contar, sino que era uno como ese espíritu de ayudar al otro de una buena manera. Yo creo que podemos crear otro capítulo un poco después, pero eso fue una de las cosas que a mí me costó más cuando salí de la congregación, porque yo estaba acostumbrado a abrirme totalmente, a abrir el corazón a todas las personas, y uno aprende de que no debe ser así, o sea, entonces a la mala aprende uno. Sí, totalmente. Sí es. Bueno, Severo, un tremendo Entonces, capítulo. impresionante. Y Yo creo Tech, por que, favor, ahí pendiente, esperamos tenerte como panelista en siguientes episodios, siguientes claro, capítulos. Gracias por compartir esta, esta horita y media. José Miguel, no sé si quieras dar las palabras finales de este mega capítulo. nada, no, pues fueron experiencias tremendas, severas anécdotas. Yo creo que da para más si tenemos más invitados. Y bueno, algo importante es que en esta etapa específica de la congregación, que fue en Humanidades, muchos de los que hemos participado, digamos que acá en la Chorchita, fue cuando nos retiramos. Entonces, quizá ya podamos tener más episodios donde ya contemos más personalmente cómo nos retiramos, cómo fue ese regreso al mundo, cómo cambió todo eso. Y bueno, creo que ya serán episodios posteriores, pero bueno. Total, eh, porque eso es una de las preguntas más frecuentes, ¿no? ujú, Como que, bueno, te saliste, pero ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo que haces sí. ahora? Si sigues siendo católico, si sigues yendo a misa, si sigues rezando todos los días, si conseguiste pues el Ujú. amor de tu vida, si te casaste y te ves tú ahí en esa imagen de los dos perritos, el macho y la hembra. Fíjense, yo con esto creo que termino porque vamos aterrizando, pero cuando yo llegué de salir del bueno, salí de la Legión y todo eso, la gente pensaba que yo le estaba coqueteando, literalmente. O sea, hablaba con una chica y en la Legión siempre nos habían enseñado de que no, tienes que interesarte en la otra persona. Aunque sea la señora de la tienda que solamente te está atendiendo, no la veas como un objeto de que, ay, te compro y listo, sino que interésate en ella. Yo cuando llegaba Ujú. aquí en Cancún a las tiendas, cometí el error de que le decía, oye, ¿cómo te llamas? Y no mames, literalmente las chavas, cuando volví a comprar las tortillas, me decía, oye, ¿y cómo has estado? O sea, literalmente pensaba que me estaba ligando. Y lo mismo en el autobús, iba en el camión, así como que, ahí como que, no, pues aquí en el camión, en el autobús, y hablando con la gente, pero oye, ¿tú cómo te llamas? Y se me quedan viendo raro, porque no es normal hablarle a alguien en el transporte público como si nada. Se sienten incómodos o piensan que le estás ligando. Entonces, eso fue un choque cultural. Otra, mi papá me enseñó a utilizar WhatsApp. Yo no sabía utilizar WhatsApp en el 2015. Cuando yo llegué, mi papá me dijo, oye, hijo, mira, nosotros nos podemos comunicar con tu hermano de aquí a Cancún, cuando fueron a visitar Monterrey. Digo, ¿cómo? Sí, aquí por WhatsApp. Digo, ¿en serio? Y me enseñaron a usar WhatsApp. Me enseñaron, ellos me compraron mi primer celular. O sea, literalmente fue un choque cultural. O sea, todas las Ujú. películas del 2009 para abajo, bueno, del 2009 para arriba más bien, para mí eran estrenos. Literalmente llegar, o sea, que mi hermano, esta película salió hace 4 años, pero para mí era nueva. Todo en la tele para mí era nuevo. No, es para otro capítulo, pero fue Sí, es impresionante totalmente un el capítulo nuevo. shock que yo o ustedes sintieron al momento de salir y reintegrarse pues en el mundo. Fue un choque cultural. Literalmente yo me Ujú. sentía top y pues no sé, era lo más prudente. Era lo más prudente. Sí. Sí, hermano. Bueno, eso es todo y bueno, ojalá que podamos compartir entonces otro episodio para que nos detalles más todas estas cosas y genial, lo que ha sido tremendo episodio. Bueno, muchachos, se me cuidan bastante. Muchas Bueno, gracias. muchas Amigos, gracias, muchas saludos. gracias. Muchas gracias a Ahí todos. nos vemos. Chao.